El tema del Homo sapiens en la perspectiva de Paul Ricoeur, bueno, es enorme, ¿eh? Remite a esa obra que a lo mejor a diferencia de quien es estrictamente ricoeuriano, yo a lo mejor en parte lo soy nomás, digamos, ¿cierto? Estimo que es la mejor lograda de Ricoeur, digamos, ¿no? Que se llama Finitud y culpabilidad. Por supuesto la obra más reconocida, sobre todo de Ricoeur como, bueno, podríamos decir uno de los padres de la hermenéutica, junto con, por lo menos de la hermenéutica del siglo XX, junto con Hans-Georg Gadamer, digamos, ¿no? Con Verdad y Método, que es la obra del conflicto de las interpretaciones, digamos, ¿no? Es una de las que es más valorada. Bueno, para mí es por diversos motivos, digamos, ¿no? Finitud y culpabilidad. Finitud y culpabilidad, ¿no? Veremos cómo ese título tiene una relación, digamos, no muy directa con Karl Jaspers, ¿no? Y efectivamente el joven Ricoeur estuvo bastante influido por Jaspers, ¿no? Y después la influencia mayor que recibió, digamos, ¿no? Fue la de Martin Heidegger, ¿no? Uno diría en principio ese título remite a Martin Heidegger, pero para quien conoce, digamos, el pensamiento de Jaspers se da cuenta que antes que remitir a Heidegger remite a Jaspers, digamos, ¿no? Que ya está desarrollando estos conceptos finitud y culpabilidad en la psicología, las concepciones de mundo de 1919, digamos, ¿no? Y la verdad que cuando uno lee la psicopatología general, digamos, ¿no? De Jaspers, ¿no? De 1913, no sería raro ya encontrarse, porque es la sorpresa que me llevaba, muchos de los conceptos que están en la psicología, en las concepciones del mundo, ya están en la psicopatología general de 1913. Bueno, vamos a ver más adelante cuál es el alcance que tiene ese título. De momento, digamos, no se entendería mucho, digamos, ¿no? Finitud y culpabilidad. Bueno, por decirlo así, una de las cuestiones que permite entrar, digamos, ¿no? En lo que es la mentalidad desde un punto de vista ético-moral, ¿no? Cierto que es otra perspectiva que es necesaria incluir, digamos, ¿no? Del Homo sapiens, de las culturas ancestrales, digamos, ¿no? De los pueblos originarios, ¿no? Es justamente la distinción que tiene, yo diría, uno de los apoyos posibles, porque hay otros autores que se podrían mencionar también al respecto. Uno de los apoyos posibles es justamente en Ricoeur, ¿no? Lo moral son las mores, en latín costumbres, digamos, ¿no? Cada época, cada comunidad en el sentido tiene su moral, justamente por las costumbres que se practican, ¿no? ¿Ya? Y por supuesto que también hay una moral que le concierne, ¿cierto? al Homo sapiens, ¿no? ¿Ya? Al hombre arcaico, ¿ya? Y la ética remite a un ethos, ¿no? De hecho, en el griego también hace la distinción entre el ethos, escrito con la letra E aspirada y larga, el ethos, ¿no? Y que se traduce un triple modo como carácter, conciencia y habitar, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, va a ser muy decisivo el alcance, digamos, no tanto del ethos como conciencia y como habitar en Heidegger, digamos, ¿no? En el Heidegger de Ser y Tiempo, ¿no? Y entonces, claro, eso es algo interno, ¿no? O sea, carácter, conciencia, o respecto del modo como habitamos el mundo, digamos, ¿no? Y que te permite orientarte en el mundo, este ethos, ¿no? Y el ethos, escrito con la letra E, pero corta, ¿no? En cuanto a su pronunciación es corta, ¿no? Ethos, ¿no? La épsilon, se fijan, eso corresponde a la moral, ¿no? Corresponde a amores, a costumbres, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, la moral, curiosamente, es lo más antiguo, ¿no? Porque, se fijan ustedes, es necesario que nazca el sujeto, ¿ya? Y el modo de ser del Homo sapiens, del hombre arcaico, es gregario, no se puede hablar todavía de yoes, de individuos, todavía no tiene lugar propiamente una constitución identitaria, digamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces, en ese sentido, la moral es lo más originario, lo más arcaico, ¿no? Y en la medida que nace el individuo, nace con eso también la ética, digamos, ¿no? ¿Cierto? Y entonces, claro, esto le permite decir, ¿cierto?, a Ricoeur, digamos, ¿cierto?, ¿no?, de que habría un primer estadio, digamos, ¿no?, que es el de la moral, ¿cierto?, ¿no?, del Homo sapiens, digamos, ¿no?, y luego un segundo estadio que sería, digamos, ¿no?, el que tiene que ver con la ética, digamos, ¿no?, ¿ya?,
Vamos a precisar mejor después, más adelante, cómo sucede eso, digamos, ¿no es cierto? Y por supuesto la moral se sigue manteniendo. También desde el momento que nace el individuo, digamos, ¿no es cierto? Bueno, siempre habrá también una moral de las costumbres, de nuestros hábitos, de, digamos, normas por las cuales nos regimos, etcétera, digamos, ¿no? De estilos de vida, de modos de ser, digamos, ¿no? Todo lo cual se relaciona entonces con la moral, ¿no? Ahora, lo interesante y muy novedoso en términos metodológicos del planteamiento ricoeriano, digamos, ¿no es cierto?, es que, se fijan, en contraste con lo que ha sido la axiología tradicional, digamos, ¿no? Axiología, por supuesto, que encontramos ya en Aristóteles, una teoría de los valores, digamos, ¿no? ¿Ya? O en Platón, digamos, ¿no es cierto?, como no. Pero formalmente la axiología nacería con el texto de George Edward Moore, digamos, ¿no? Principia Ética, 1906, digamos, ¿no? En que Moore se inspira en los principios de matemática, ¿cierto?, de Russell y Whitehead, y pretende hacer, digamos, ¿no?, como algo parecido con la ética, digamos, ¿cierto?, en cierto modo una ética lógica, ¿no? Hasta cierto punto, hasta podría decirse inspirada en las matemáticas, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, en contraste con la axiología tradicional, digamos, ¿no?, es muy comprensible que esta, por decirlo así, haya tenido siempre una marca platónica. ¿En qué sentido, digamos, no? En que en la cúspide del mundo de las ideas de Platón está la idea del bien, ¿no? El bien, la verdad y la belleza. Entonces ha sido una axiología que ha considerado, y con razón, digamos, ¿no?, de que el valor es lo bueno. La justicia es buena, la honestidad es buena, la pureza es buena, la solidaridad es buena, el honor es bueno, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el bien? Esa es la gran pregunta, y es la gran pregunta de todos esos primeros axiólogos, digamos, ¿no?, después de George Edward Moore, Max Scheler, Nicolai Hartmann, qué sé yo, en nuestro país Jorge Millas, por ejemplo, que fue mi propio maestro, digamos, ¿no es cierto? Bueno, se sigue esa línea, ¿no? ¿Ya? Pero lo novedoso de Ricoeur, digamos, ¿no es cierto?, es centrar la axiología en la pregunta no por el bien, sino por el mal, porque el mal interrumpe la relación. Por ejemplo, el filósofo que influye mucho en la psicología, o probablemente es más bien psicólogo, tengo duda en este momento, que es Axel Honneth, digamos, ¿no?, sigue esa misma línea. Y en nuestro país, digamos, no, bueno, quien fuera íntimo amigo, más que amigo, y hiciéramos tantos cursos juntos, digamos, ¿no?, que fue, bueno, como digo, mi queridísimo amigo, y que en paz descanse, Umberto Giannini, sigue también la misma línea, sobre todo en ese libro de Giannini que se llama Del bien que se espera y el bien que se debe, ¿no? Se ve, o sea, una ética y una moral centrada, digamos, no en el mal. ¿Por qué? Porque el mal, digamos, no, ya sea por una promesa incumplida, por una ofensa, por una humillación, una relación interpersonal, digamos, no, hace que lo valórico aflore. Que si no, en una relación armónica en que todo está supuestamente bien, lo valórico no aflora, digamos, ¿no? Y entonces se fijan, a su vez, habría que agregar, digamos, ¿no?, una axiología centrada en el bien. Es muy fácil, digamos, ¿no?, que se encumbre por allá lejos a un idealismo que finalmente termina siendo ingenuo, digamos, ¿no? ¿Ya? Y que en cierto modo desconoce lo que está sucediendo en el mundo y con todos sus horrores, digamos, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces, bueno, es muy interesante, muy novedoso lo que hace metodológicamente Ricoeur, digamos, ¿no?, en este sentido, ¿no? ¿Ya? Entonces, centrada esta axiología ricoeuriana en el mal, digamos, ¿no?, tesis original nuevamente de Ricoeur, que lo encuentro extraordinariamente lúcida, digamos, ¿no es cierto?, es de que, digamos, el estadio original del mal es el de la externalidad del mal. Vale decir, el mal se presenta como una externalidad absoluta. O sea, aquí no tiene nada que ver, qué sé yo, que haya alguien que hizo mal, un individuo, porque no hay individuo, que sea culpable de algo. No tiene nada que ver. Se fijan, el mal se presenta como una externalidad pura al modo de un destino, y que no tiene nada que ver con nuestros méritos o deméritos, con lo que hicimos o lo que no hicimos, aquello a lo cual faltamos, nada. Sobreviene al modo de una catástrofe natural, digamos, ¿no? ¿Ya?
sobre justos y pecadores, por decirlo así, digamos, ¿no? ¿Ya? Y entonces esa es una moral trágica. La moral del Homo sapiens es una moral trágica, sobre todo porque hay este primer estadio de la externalidad del mal pura, ¿se fijan? ¿No? Y, como digo así, en términos absolutos, digamos, ¿no? En una segunda fase de esa externalidad del mal, digamos, ¿cierto?, se asume la culpa, pero como una culpa colectiva. La tribu es culpable, y que es una intuición que también aparece en la genealogía de la moral de Nietzsche. Nietzsche nos llama la atención en la genealogía de la moral, esa obra de 1883, digamos, si no me equivoco, ¿ya? En que Nietzsche, digamos, no plantea, ¿cierto?, de cómo sucedía en las culturas ancestrales, digamos, ¿no?, de que un miembro de una tribu podía haber hecho mucho daño, ¿ya?, violado, asesinado, etcétera, digamos, ¿no?, ¿cierto?, y a toda una familia, a lo mejor, y qué sé yo. Y para salir de esa situación embarazosa, digamos, ¿no?, el modo de hacerlo es el rito sacrificial. ¿Ah? ¿Y en qué consiste el rito sacrificial? En que se eligen tres de los mejores guerreros de la tribu, se los sacrifica, digamos, ¿no? ¿Ah? Se expía el mal, y ese miembro de la tribu, digamos, ¿no?, ese sigue circulando libremente, no le pasa nada, digamos, ¿no? Entonces, esa cosa que a nosotros nos sorprende tanto, digamos, ¿no? Sin embargo, fíjense ustedes, debería ser una enseñanza. ¿Por qué? Y aquí, siempre adelantándome a lo que sería para mí, digamos, ¿cierto?, la amalgama, la posible amalgama y sinergia con el futuro ser humano consciente, digamos, ¿no? ¿Eh? Se fijan, en el sentido, digamos, ¿no?, de que las culturas ancestrales, el Homo sapiens, digamos, ¿no?, se hace cargo siempre de una culpa colectiva, cosa que nosotros o no hacemos nunca o hacemos a media, ¿eh? Porque sucede que, qué sé yo, que el que te está rompiendo en Santiago de Chile o en cualquier parte de nuestro país, digamos, ¿no?, o en distintas partes del mundo, porque puede ser, qué sé yo, en otras ciudades de otros países, digamos, ¿no?, el parabrisas en la luz roja y porque es una mujer la que va al volante, o una abuelita, o qué sé yo, una niña muy joven, digamos, ¿no?, ¿ya?, le roban la cartera, digamos, ¿no? Bueno, perseguir a ese culpable puede tener todo el sentido, castigarlo, aplicarle la ley, digamos, ¿no? Pero él es nada más que un resultado, digamos, ¿no?, ¿cierto?, de un sistema, digamos, ¿no?, ¿cierto? Bueno, yo me atrevería a decir incluso perverso, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces en ese sentido una tremenda enseñanza respecto a lo que es la culpa colectiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede, digamos, y esto tendría que ver con una de las mayores transformaciones que ha tenido la humanidad hasta ahora, digamos, ¿no?, que de pronto, digamos, ¿no?, ¿cierto?, ¿ya? Y aquí es difícil dar con las motivaciones, las razones que indujeron a eso, digamos, ¿no?, qué evolución hubo en el ser humano, o sea, aquí han miles de cabos sueltos aquí, digamos, ¿no?, ¿cierto?, interrogantes así en el aire, digamos, ¿cierto?, ¿ya? Pero bueno, al parecer, a posteriori, digamos, no podemos constatar de que fue así, digamos, ¿no?, el mal se internalizó, ¿no? ¿Ya? Este mal originario, a su vez, plantea Ricoeur en el estadio de la externalidad del mal, digamos, ¿cierto? Y este es, por decirlo así, como el esquema mental al cual se atiene el Homo sapiens, el hombre arcaico, digamos, ¿no? Es que el mal se presenta como mancha, ¿eh? Y la mancha sería, por decirlo así, como la materialización de ese mal, digamos, ¿no? En lo cual, a su vez, Ricoeur nos llama la atención, digamos, ¿cierto?, sobre la pregunta metafísica, ¿cierto?, que en filosofía se plantea en la Teodicea, digamos, ¿no?, ¿cierto?, por lo que es el mal, su origen, su justificación, etcétera, digamos, ¿no?, el enigma del mal, digamos, ¿no? Entonces, claro, que queda siempre como una pregunta abierta y muy resbaladiza, digamos, ¿no es cierto? Pero claro, digamos, una cierta manera, digamos, ¿cierto?, de, digamos, acercarnos, digamos, ¿no?, a un posible entendimiento, lo que sea el mal, digamos, ¿no?, justamente su materialización, ¿no?, como mancha, como impureza, como suciedad, ¿no? Incluso, digamos, para Ricoeur los conceptos de lo puro y lo impuro pasan a ser los conceptos ético-morales más originarios, digamos, ¿no? Pensemos en algo así como, en términos biológicos, aguas contaminadas, putrefactas, malolientes, digamos, ¿no?,
cuerpos, cadáveres, digamos, ¿no? De animales y qué sé yo, que no se deben comer, en fin, bueno. Entonces, claro, eso es malo porque te enfermas, digamos, ¿no? Bueno, de ahí viene esto de alguna forma, digamos, ¿no? ¿Cierto? De ahí viene la idea del bien, ¿no? Relacionada con la pureza, y la idea del mal relacionada con la impureza, digamos, ¿no? Entonces, el mal que se presenta como mancha, esa mancha que provoca temor, terror o pánico en la tribu, digamos, ¿no? Y el rito sacrificial o la inmolación de animales, de seres humanos incluso, digamos, ¿no? Que viene a ser la posibilidad de expiar el mal, el exorcismo, digamos, ¿no? ¿Ya? Ese es el esquema mental, digamos, ¿no? Y que se repite por doquier en todo el planeta, digamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que en algún momento el mal se internaliza, ¿ya? Aquí yo la verdad es que agregaría, digamos, ¿no? Lo que está planteando Ricoeur, digamos, ¿no? ¿Ya? Que él remite esto al Antiguo Testamento, digamos, ¿no? ¿Se fijan? Al Génesis en particular, al árbol del conocimiento, a que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, digamos, ¿no? La expulsión del paraíso y desde entonces, claro, distinguen entre el bien y el mal. Entonces, bueno, pero yo agregaría aquí simplemente al animal racional de los griegos, digamos, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Porque justamente, digamos, también por el lado de, digamos, el tránsito de lo que es el mito al logos, digamos, ¿no? ¿Ah? Nos apartamos justamente también de una moral puramente trágica, digamos, ¿no? En términos, por decirlo así, una racionalidad práctica, digamos, ¿no? ¿Ah? Que nos lleva, digamos, ¿cierto?, ¿no? A, qué sé yo, a identificar el mal, digamos, ¿cierto?, con individuos que lo cometieron y a los cuales hay que aplicarles la ley y castigarlo, digamos, ¿no? Bueno, y entonces yo diría, a diferencia de Ricoeur, que desde el animal racional para acá, en adelante, digamos, ¿no es cierto?, estamos en la internalización del mal. Y esta internalización del mal, creo que implica, ¿no?, que se desmaterializa, digamos, ¿no es cierto?, y pasa a ser, digamos, ¿no?, y aquí es donde viene la influencia, como decía al inicio, de Jaspers y posteriormente de Heidegger, digamos, ¿no?, ¿cierto?, se internaliza, digamos, ¿cierto?, y nace en nosotros la culpabilidad. ¿Y qué quiere decir la culpabilidad, digamos, ¿no?, de que, se fijan, hay culpas particulares, ¿sí?, que tienen que ver con la moral, con distintos, ¿cómo llamarlos?, digamos, ¿cierto?, ¿cómo podría decirse, digamos, ¿cierto?, ¿no?, como una cierta estandarización de distintas culpas particulares que podríamos cometer, digamos, ¿no?, ¿cierto? Esa es la palabra que me faltaba, a modo de un catálogo, ¿eh? Pero nosotros podemos únicamente cometer una de esas culpas particulares, digamos, ¿no?, en vista de que hay una condición ontológico, existencial, digamos, ¿no?, que me hace sentir culpable, y que es la culpabilidad. Porque si no, en el no saludar debidamente a una persona, en el pegarle un combo a alguien, digamos, no porque no me gustó lo que dijo, ¿eh?, o en el insultar, el ofender, qué sé yo, lo que fuere, digamos, ¿no?, el atropello a alguien, a un peatón en la calle, de un automovilista, digamos, ¿no es cierto?, ¿ya? No se cometería la culpa particular si no fuera porque, digamos, hay una culpabilidad, digamos, ¿no?, que está en uno, que te hace sentir culpable. Y lo último que quisiera destacar, digamos, ¿cierto?, ¿no?, con Ricoeur, digamos, ¿no?, en esta apretada síntesis, digamos, ¿cierto?, ¿no?, es la cuestión de la repetición, de la reiteración, tema que está muy vinculado a Freud, a Lacan, muy vinculado también a Deleuze, digamos, ¿cierto?, ¿ya? Muy vinculado también, por otro lado, a Baudrillard, digamos, ¿cierto?, pero también muy vinculado a Ricoeur, digamos, ¿no?, que apenas el mal se multiplica, se repite insensatamente hasta la saciedad. En nuestra época, o sea, como que a alguien le comienza a ir mal, aquí, como yo soy supersticioso, toco madera inmediatamente, ¿no?, mal en lo económico, mal en el terreno amoroso, mal en los estudios, lo que fuere, digamos, ¿no?, reaparece el mal como externalidad. Vale decir, el estigma. Y esa persona se siente estigmatizada.